Capital en línea, para tomarle el pulso a Bogotá. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. Desde octubre de 2020 llegó a Capital Sistema de Comunicación Pública la primera temporada del magazine Capital en línea. El programa que se emite de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Es presentado por el bogotanólogo Andrés Ospina y por la periodista española Mireia López, quien se incorporó en marzo pasado al comenzar la segunda temporada. Capital en línea es otro espacio de comunicación, información y participación ciudadana mediante tecnología liviana. Por ejemplo, a través de celulares, videollamadas o nuestras plataformas digitales. En Capital en línea, Bogotá habla de sí misma, de la región capital, de personajes barriales y de procesos comunitarios inspiradores. El programa busca palpar la ciudad, pulsar el sentir de la población, escuchar sus sueños, narrar, mostrar sus contextos, ambientes, colores y olores. Hoy el defensor de audiencias conversará con las dos caras más visibles del programa y con la directora Adriana López. Nosotros teníamos un sueño y era que Bogotá se contara a sí misma. Esa es la premisa vertebral de este programa. Y Bogotá, con todas sus variedades, con todas sus diferencias, con todo lo que contiene, y que es una ciudad de un montón de gente, un montón de regiones, un montón de personalidades. Bogotá no es una sola, Bogotá es 1000 ciudades. Entonces eso es lo que nosotros queremos que se vea reflejado allí. Y tiene la dificultad de poder encontrar todos estos temas a diario. Uno dice, ¿qué le gusta a la gente que vive en Bogotá? O como dice Andrés, bogotanos, capitalinos, bogotenses, rolos, porque los hay de todo tipo. Los que no somos de Bogotá y vivimos en esta maravillosa ciudad y la queremos, traemos nuestra cultura, traemos nuestra maleta con nuestra historia y todo eso se recibe en Bogotá y todo eso es aceptado en Bogotá. Entonces las historias son súper variadas, las disfrutamos muchísimo. La idea es contar a Bogotá desde sus entrañas, desde su gente, desde sí misma, y la verdad se ha vuelto una aventura maravillosa. ¿Cómo hacen para planificar esto de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes? Todos los temas están definidos, los decidimos en equipo, con los presentadores, con los periodistas, con el coordinador de corresponsales, todos aportamos a esas ideas. La idea es que cuando estemos en la calle estemos mirando la ciudad y pensando temas permanentemente. Entonces escogemos los temas con mucho tiempo. Cada uno desde su rol empieza la investigación de esos temas. Entonces Andrés empieza desde su lenguaje, desde sus investigaciones históricas, Mireia desde esa observación maravillosa que ella tiene de la ciudad como extranjera, todos los periodistas, el equipo base que es el director de emisión y la periodista realizadora que tenemos, empiezan con una preinvestigación. Posteriormente nos vamos reuniendo constantemente y mirando cada uno que propone sobre el tema de esos días que faltan de la semana entrante. Los de esta semana ya están definidos. Entonces los de la otra semana, ¿qué tienes para estos temas? Empezamos a intercambiar nuestro trabajo, lo que investigó cada uno, que no se vaya a repetir el de uno con el otro, que los corresponsales tengan historias que de verdad acerquen a esa ciudadanía desde cada rincón de la ciudad, y así trabajamos el proceso investigativo con tiempito. A todo señor, todo honor, como se dice en la jerga popular, Adriana, y creo que sería muy difícil para cualquier canal poder tener esta diversidad temática y esta mirada tan bogotana, tan de Bogotá, sin la participación de una persona tan clave en todos estos temas por su trayectoria y porque ha demostrado con creces que es un tipo que ha caminado, que ha patoneado Bogotá como Andrés. Así es supremamente valioso, así se buscó y cuando lo encontramos fue como, no sé si te habrá pasado, Carlos, que cuando uno está haciendo un programa y empieza a hacer entrevistas y a mirar el personal que va a trabajar con uno, hay gente que uno la ve y dice, este es exactamente lo que yo quería.
Eso nos pasó con Andrés. Y Andrés es supremamente aportante, le va exigiendo a todo el equipo de alguna manera. Con Mireia hay una energía maravillosa para trabajar porque se entienden muy bien, porque ella es una mujer que a pesar de que lleva poco tiempo viviendo en Bogotá, la observa muchísimo, la lee, la investiga, entonces se complementan mucho y el aporte de Andrés no es solamente en el programa al aire, sino desde antes, con las redes sociales, con las preguntas que nos hacemos en equipo. Es maravilloso de verdad contar con él como fundamental en la elaboración de este programa. Yo quisiera que nos detuviéramos un poco en la escogencia de Mireia como presentadora, dado que ella es una ciudadana, una mujer española que lleva poco tiempo en Bogotá, pero yo veo que esa mirada desde afuera, mirar a Bogotá desde la barrera, como los toros, desde la barrera en una corrida de toros, me parece que es como un ejercicio casi que esencial en un programa de esta naturaleza, porque es que a uno a veces le cuesta mucho trabajo tomar distancia frente a las cosas que uno vive todos los días. La escogencia de Mireia fue un proceso como debería ser el de todos los profesionales, de abajo hacia arriba. Mireia empezó como corresponsal de los mártires, era nuestra corresponsal allá, pero ella hacía las notas de una manera que yo la veía, yo decía, qué profunda que es esta periodista, cómo investiga de bien cada tema, cómo le busca el ángulo a los planos, contando también con los planos. Un día cualquiera, el año pasado, en la primera temporada de Capital en Línea, no teníamos ninguna de las dos presentadoras por algo que pasó de salud o algo seguramente, porque con el COVID pues nos ha pasado muchas cuarentenas y muchas cosas así. Y yo venía como con la idea de arriesgarnos con Mireia y ese día fue a quemarropa. Mireia, ¿quieres presentar? Tenemos esta urgencia. Y Mireia entró y por distintas razones le tocó como 10 días seguidas y ya después entonces la dejamos como medio dentro del programa, medio no, y ya para la nueva temporada decidimos invitarla a hacer juego con Andrés y la verdad ha sido maravilloso porque tienen un feeling maravilloso, se entienden, ella tiene un humor increíble y es supremamente juiciosa, estudiosa, una periodista a carta cabal que no se cree el tema de ser presentadora solamente, sino que es una periodista bastante investigativa y seria y su tono de voz es delicioso, la disfrutamos mucho. ¿Cómo ha sido esta experiencia de dar este paso de la cámara tradicional de televisión, de una cámara profesional con un camarógrafo, un sonidista, a estos equipos ya más frágiles, más chiquitos, más cómodos también porque no hay que cargar con tanta parafernalia? Y sobre todo eso, Adriana, ¿cómo ha permitido la participación también de los ciudadanos del común, que es como la gran meta? Ojalá todos los contenidos del programa, ojalá fueran realizados a futuro por los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Suena fácil por ser un celular y todo el mundo crea, no, pues sencillo. Realmente no lo es tanto. Esto requiere preparación, capacitación, sobre todo por el cuidado del contenido visual de este producto audiovisual. Con un celular muy fácil se te mueven las imágenes, esto no se aprende así tan sencillo. Se ha hecho mucho ejercicio con los periodistas, con los corresponsales, para manejar los planos, para no excederse en movimientos, para pensar en que luego tengo que editar esas imágenes. Y con los ciudadanos, el hecho de que los ciudadanos vean que el periodista está usando un celular, los hace sentir, yo también puedo, y de verdad no es tan complicado. Mucha gente piensa que la imagen del celular se va a ver muy fea en televisión, y no, cada día menos, vienen con una tecnología impresionante. Entonces es un poco de ejercicio, de planear bien cómo se va a trabajar, y luego de eso las cosas fluyen más fáciles. El tema en Capital en Línea es simplemente tener buenas ideas, investigar, porque se puede ir a grabar en cualquier momento. A mí me ha sorprendido mucho, Adriana, poder descubrir una cantidad de cosas que pasan en esta ciudad, una cantidad de iniciativas en los barrios, en las localidades, que francamente uno dice, pero por Dios, ¿yo en qué mundo vivo? Exacto, se siente uno como que lo está cogiendo la tarde para conocer un montón de cosas, y una cosa que es sorprendente cuando abordamos estos temas es lo amplio que puede ser cada microtema,
Por ejemplo, cuando tocamos el tema de los tatuajes, a mí al principio me daba como la preocupación de que se agotara muy rápido. Yo, para hacer 6 entrevistas a 6 tatuadores, ¿qué vamos a hacer? Y cuando empezamos la investigación y la gente empezó a proponer los temas, no nos iba a alcanzar el programa. Es más, estoy convencida que podemos hacer otro sobre el mismo programa, porque Bogotá está llena de información al respecto. La historia del tatuaje empezó por Bogotá, qué pasa cuando un tatuado se arrepiente, cómo hay un montón de tendencias, líneas artísticas del tatuaje y son específicos los tatuadores que lo hacen. Mejor dicho, aprendemos cantidades con cada programa y quedamos debiendo un montón de información. Por lo tanto, tarde o temprano volveremos a algunos temas que ya hemos tratado. La otra vez nos escribía una señora desde Cali y decía que le daba mucha nostalgia de su ciudad ver el programa y que le provocaba era devolverse. Ella estaba viviendo en Cali. Y eso es lo que nosotros queremos. Yo peleo mucho en el tema de que venimos a la ciudad a sacarle jugo, todos. Y se nos olvida entregarle mucho amor. Y para quererla hay que conocerla y saber todas estas historias. Ese es el propósito del programa. Hay que querer a Bogotá con todo eso que nos enseña y nos entrega en todos los rincones. Después de la pausa conversaremos con Mireya López, presentadora de Capital en Línea, quien nos contará desde su mirada de ciudadana española cómo es descubrir a Bogotá y el reto que ha tenido desde que se integró al equipo de Capital en Línea. Ya regresamos. Mireya, qué gusto tenerte en Audiencias Capital. Bienvenida. Un gusto estar aquí contigo, Carlos. El propósito de esta conversación es indagar contigo desde la perspectiva más que de presentadora, de una ciudadana que está recién llegada relativamente a Colombia y que está descubriendo a Bogotá. ¿Cómo la ves tú? Tuve la gran suerte de empezar como corresponsal, como periodista de las 3 localidades del centro, La Candelaria, Santa Fe y Mártires, y de verdad que hay grandes joyas enterradas y en estas 3 localidades que ni siquiera muchos bogotanos conocen. Uno de los objetivos de un programa como este, uno es hacer pedagogía de cómo se hace la televisión. En el caso tuyo, esto requiere un esfuerzo adicional, porque por supuesto y afortunadamente estás al lado de un compañero maravilloso que creo que es de las personas que más sabe de esta Bogotá contemporánea. Pero esto desde el punto de vista de tu preparación para cada emisión, ¿eso qué te ha exigido? Eso me ha exigido, pues sobre todo, como bien dices, el preparar, el indagar muchísimo. Y en ese contrapunto que tengo con el compañero Andrés Ospina, que como bien dices, conoce muchísimo la ciudad, el contrapunto que le podemos dar precisamente al programa es ese, que él siempre se remonta a lo histórico, a lo de antaño, a lo de hace muchos años para atrás, y yo dentro de toda esa indagación, de esa investigación y esa preparación que hago para cada uno de los programas, voy sacando sobre todo cosas que son más actuales. Entonces, lo que me ha dado también el trabajar con alguien que conoce tanto la ciudad es el darme cuenta que muchísimas veces en medios de comunicación, en redes sociales y lo que podemos encontrar también de las instituciones es muy reciente y que en los libros, muchísimas veces no pasados a lo digital, encontramos todos esos secretos de Bogotá que muchas veces nos desvela Andrés Ospina y me hace como que querer indagar un poquito más de cada uno de los temas cada vez que terminamos un programa. Comentaba yo con la directora del programa, con Adriana, que quizá un valor agregado que tiene el espacio por el hecho de que tú estés vinculada como periodista y como presentadora, es que a ti te queda más fácil ver los toros desde la barrera. ¿Qué tipo de ejercicios y de sorpresas te ha venido dando
esta Bogotá, viéndola desde la barrera? Pues yo creo que el principal ejercicio para mí ha sido el reaprender a cómo moverme por una ciudad como Bogotá. Porque como bien dices, aunque lo veo todo desde fuera y me puedo desvincular muchísimo del hartazgo que a veces se tiene o que yo, por ejemplo, podía tener de mi ciudad, porque ya llevaba 12 años viviendo en Madrid y ese cansancio que pudiera tener, llegó aquí de nuevas y tengo que, reprender a moverme en una ciudad en la que, según en qué espacios, sí que la seguridad es algo que tienes que tener muy presente. Pero como que no es algo que yo ya lleve de serie, sino que es muy nuevo, no he llegado al punto de estar cansada, de tener hartazgo, sino que he aprendido, pues eso, a moverme de formas diferentes por una ciudad, teniendo muy presente sobre todo pues que la seguridad es algo muy importante aquí en Bogotá, que no puedes andar pues sin estar pendiente de todo lo que tienes a tu alrededor, pero como bien dices, con ese contrapunto de que no he llegado al punto de estar cansada, sino todo lo contrario. O sea, estoy encantada de descubrir cada día más rincones de la ciudad y además con esa tranquilidad bueno, es algo nuevo y sabemos que cuando nos enfrentamos a algo nuevo, la disposición que tenemos es completamente otra, diferente. ¿Qué tanto se ha ido pareciendo esa Bogotá o qué tanto no a la que probablemente tú tenías en la cabeza antes de venir aquí con nosotros? Pues Carlos, yo la verdad que nunca me planteé venir a Colombia. Yo tengo familia en México y tenía idea de irme para allá. De chiquita estuve un tiempo viviendo en Chile con mis papás y la otra idea, si no era México, era irme para Chile y de repente se me presentó la oportunidad de venir a Bogotá y casi que en 6 meses tomo la determinación de venir aquí. Con lo cual, eso fue positivo en el sentido de que yo no venía con ninguna predisposición ni con ningún esquema mental de lo que me iba a enfrentar, de lo que iba a encontrar en la ciudad de Bogotá. Y eso creo que me ha servido gratamente porque ya sabes que muchas veces los prejuicios o todos los estereotipos que tú puedes traer, digamos que extorsionan lo que finalmente tú puedas ver. Con lo cual vengo como lienzo en blanco y eso me ha servido muchísimo. En cuanto a la gente de la ciudad, lo que aprendo de ellos es una forma completamente diferente de vivir. Y no es que los españoles no seamos abiertos, pero en comparación con, por ejemplo, el resto de Europa, en comparación con la gente de Bogotá y con la gente de Colombia, somos cerradísimos, porque me habéis puesto la tarea muy, muy fácil de moverme por aquí, de conocer a la gente, de conocer sus hogares, de conocer sus barrios, sus historias, porque sois muy acogedores. Y siempre además se me pregunta y se tiene un interés por de dónde vengo, qué hago en la ciudad y eso me ha facilitado muchísimo la tarea. Aunque hablamos la misma lengua, ¿cómo percibes tú el uso de la lengua española nuestro frente al uso que tú habitualmente hacías en el oficio periodístico de la lengua española? Pues en ese sentido tengo que decir que admiro muchísimo Colombia y admiro mucho la televisión aquí en Bogotá, porque digamos que dan oportunidades a las diferencias de acentos. Yo no he tenido que adaptar mi forma de hablar, es más, alguna vez con los compañeros que editan nuestras notas y nosotros grabamos unas voces en off, yo les digo, oye, me da la sensación de que no lo hago como mis compañeros, ¿cómo podría hacer la misma entonación y todo? Y me dicen, no, pues es que tú tienes tu acento, tú tienes tu forma de hablar, nunca te han dicho nada de dirección para que lo modificaras, entonces sigue haciéndolo así. Y en ese sentido es muy de admirar, como te decía al principio, porque en España sí tenemos un grave problema con los acentos nacionales, o sea, con los propios acentos nacionales. Siempre se priman los acentos neutros, que pues yo tengo un acento bastante neutral porque vengo de Madrid, de estar 12 años estudiando en Madrid, entonces neutralicé muchísimo el acento, pero es como que no se tienen cabida acentos de Andalucía, que está en el sur, de las Islas Canarias, de Murcia, de Extremadura. Y ya no hablemos de si tienes un acento que viene de América Latina, es muy difícil de encontrarlo en la radio y en la televisión española, con lo cual admiro muchísimo esa capacidad de la televisión de aquí de Bogotá, porque finalmente lo que hace es dar un ejemplo de la diversidad que hay
de lenguas dentro del español, de acentos, de formas de comunicarse y eso lo único que hace es enriquecer la comunicación. Pues Mireya, ha sido muy rico conocerte virtualmente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Carlos, sobre todo por eso, por darme la oportunidad de analizar un poco el periodismo de esta ciudad y por darme la oportunidad de contar un poco mi historia y de cómo está siendo el oficio aquí en Bogotá. En la parte final de nuestra conversación de hoy, el defensor de audiencias conversará con Andrés Ospina, presentador de Capital en Línea. Andrés es un hombre apasionado por conocer y divulgar historias de esta ciudad, las de antes y las de ahora. Nos vemos en un momento. Andrés, bienvenido a Audiencias Capital. Carlos, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. El Manifiesto Capital plantea el objetivo de que como medio público Capital ponga en el centro a la ciudadanía y aspira, dice Capital, a que a través de su parrilla de programación los ciudadanos de Bogotá región desarrollemos un sentido de pertenencia, de apropiación y de identidad con la ciudad. ¿Cómo cree usted, Andrés, que el programa contribuye a ese objetivo? Bueno, Capital en Línea es un espacio que, concordante con esa visión de Capital, pretende acercarse a la ciudad desde muchos enfoques, mostrando su diversidad, mostrando distintas maneras de sentir, de conocer y de apropiarnos de la ciudad. Y así se busca generar un contenido que articule varios hechos concernientes a Bogotá desde distintos momentos, distintos puntos de vista y demás. Y creo que en ese sentido Capital en Línea es un espacio que permite que haya una cohesión, digamos, en términos narrativos con respecto a la ciudad. Apuntaría que tiene la particularidad que lo mete a uno en la vida cotidiana de la ciudad, en toda esa agenda que no es propiamente la agenda noticiosa, la del gran titular, sino la del gran titular que se vive en una cuadra, el gran acontecimiento, el gran personaje, el proceso local que se vive en una escala minúscula. Andrés, me parece que ese es el gran éxito del programa. Sí, yo creo que en muchos sentidos parte de lo que hace que el programa sea visto y que haya tenido acogida es esa mirada de ciudad cariñosa, lejos del tema noticioso que está pendiente del orden público y de muchas circunstancias muy importantes. Capital en Línea se toma el tiempo de mirar temáticamente a la ciudad y de buscar una narrativa que desde lo cotidiano nos muestre en la cotidianidad qué cosas hay extrañas, qué cosas hay dignas de ser contadas, qué cosas a veces no han despertado nuestra atención, pero merecerían hacerlo precisamente porque son cosas inspiradoras o son historias en algún sentido peculiares, en algunos casos truculentas también, pero se trata de eso, de poner la mirada de una forma distinta en aquello que parece cotidiano y que muchas veces damos por obvio. A veces uno cree que tiene un conocimiento, no digamos que vasto, pero un conocimiento sobre la ciudad, pero luego descubre que es tan grande el abanico de temas y de cosas que se pueden abarcar que hay mucho que a uno nunca se le ha ocurrido en perspectiva presente y en perspectiva pasada. Entonces cada vez que un corresponsal viene a contarnos una historia de ciudad, para nosotros es un gran descubrimiento y a veces también es un apartarnos del prejuicio, que Bogotá sigue ofreciendo un terreno fértil afortunadamente porque es una ciudad menos investigada de lo que parecemos. Eso favorece el trabajo de Capital en Línea y también del equipo que está muy consciente de ir detrás del lado B de Bogotá. No es el lado A este que vemos de frente, sino el lado B de una ciudad que es bien distinto a lo que aparece en las guías turísticas, a lo que aparece en los libros de historia o de geografía. Será inevitable, me imagino yo, en las discusiones que ustedes tienen cada vez que van definiendo
el tema de cada día, será inevitable pensar en referentes de otras grandes ciudades del mundo como Bogotá, porque a veces no somos conscientes de la escala que tiene Bogotá en el concierto del mundo y en el concierto de ciudades que pueden parecérsele a ella o que pueden distinguirse mucho de ella. Nosotros intentamos evitar la comparación, pero algo que ha venido ocurriendo programa tras programa es que muchísima gente no tiene conciencia de que muchas de aquellas cosas que envidiamos en otras ciudades las tenemos aquí, quizá no tan visibles, pero sí tan vivas como están en otros espacios. Si uno se va a determinadas iglesias en Bogotá, se encuentra, por ejemplo, una réplica de la Capilla Sixtina en la calle 10, lo cual es muy lindo, una iglesia muy linda que nadie conoce. Hay muchos datos que nadie conoce sobre determinados espacios que han sido quizás sepultados por la desmemoria y que nos remiten a momentos de nuestra historia muy vicientes. Hay muchos símbolos de Bogotá que no son símbolos en la cabeza de la gente, quizá porque nos confinamos a una sola parte de la ciudad, que es donde nuestra vida transcurre, y nos olvidamos de que hay otras cosas que ver y que mostrar. Andrés, me parece que puede ser una oportunidad maravillosa el tener de compañera en la presentación a una persona que está relativamente recién llegada a Bogotá. Creo que eso es una enorme ventaja en la discusión de los temas. Yo creo que sí, en principio el rol que tenía Mireia, mi compañera presentadora, con quien hemos entablado además una relación laboral muy fluida, y creo que existe eso que llaman química en términos místicos, es que ella llegó desde la lógica de una descubridora, es alguien que está llegando a una ciudad. Ella lleva tal vez 1 año y 6 meses en Bogotá, le ha tocado una Bogotá pandémica, por lo tanto no ha podido moverse, pero si nosotros revisamos el conocimiento que ella tiene en este momento con respecto a Bogotá, lejos de ser esa mujer curiosa que está llegando a la ciudad y que la desconoce hoy, quizá sea alguien que conoce en muchos sentidos la ciudad mejor que el bogotano promedio. Pero sí es lindo porque nos hace escapar un tanto de ese arquetipo costumbrista, ¿no? De que los bogotanos somos, de que tenemos, de que los símbolos son estos, y ella, en una lógica de una ciudad un tanto más cosmopolita, nos cuenta cómo se mira Bogotá desde los ojos de alguien que la está descubriendo. Pero creo que ese rol de descubridora está desapareciendo. Creo que ella ya merece la investidura de una experta, porque te doy fe de que ha estado muy pendiente examinando los temas. Tú le preguntas en este momento de muchos temas de Bogotá y seguramente puede enseñarnos muchas cosas a los dos que tú y yo no tenemos presentes. Entonces ese rol va cambiando y creo que ya más bien ella se está volviendo la experta y yo me estoy volviendo el descubridor extranjero. Otro de los grandes objetivos que tiene Capital, y aprovechando sobre todo la convergencia de la señal abierta con las redes y plataformas digitales, Andrés, el de poder llegar en el menor tiempo posible, ojalá, a realizar una comunicación de doble vía, en donde la gente participe más allá del corresponsal de cada una de las localidades. ¿Qué tanto se ha ido avanzando en eso y cómo se han imaginado ese escenario de tener esa señal en vivo, pero la gente interactuando a través de redes y plataformas digitales? Bueno, estamos persiguiendo eso. Hay un equipo digital que está detrás del tema, estamos recibiendo buenas respuestas, estamos tratando de que se incremente esto, porque por supuesto una de las premisas del programa que está sugerida en el título mismo es que estamos en línea y que queremos recibir retroalimentación permanente con respecto a toda la gente que está conectada con el programa. El programa no solamente es visto en la televisión del aire, sino que tiene mucha acogida en plataformas, particularmente en YouTube y otros espacios de transmisión de streaming. Entonces estamos tratando de reforzar eso, estamos tratando de que el programa sea en realidad como esperamos que fuera desde un principio un mecanismo de interacción, un dispositivo de interacción ciudadana, y estamos detrás de eso. Todos los días creamos unas encuestas, todos los días creamos unas dinámicas, estamos midiendo el pulso. No tenemos ningún tipo de censura, es decir, no estamos manejando un discurso oficialista, ni mucho menos. La gente puede expresar cuanto quiera. Muchas veces mucha gente se ha expresado en contra de algunos de los temas que hemos tratado, me parece que tienen cabida también, y de hecho la han tenido. Entonces sí, Capital en Línea es quizá la democracia en la red, de alguna. Los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Audiencias Capital. No olviden que pueden ver nuestros programas completos en YouTube en la lista de reproducción de Audiencias Capital. Les recuerdo que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias a través del correo electrónico ccapital@canalcapital.go.co. Nos vemos el próximo sábado.